Jeremías capítulo 17, vamos a considerar el versículo 7 y 8. Si usted lo tiene, dice amén. Amén. Dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia que se va en el rapto dice amén. Jeremías 17, 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, en cuya presencia estamos, venimos delante de ti, dándote gracias porque tú tienes el control absoluto. Y sabemos que tú nos vas a hablar en esta hora. Te pedimos, Dios del cielo, que tú sigas teniendo el control de todas las cosas y que todo continúe estando a tus pies. Padre, en esta hora te pedimos que toda dificultad, todo aquello que se quiere interponer, todo queda cancelado, arruinado, deshecho. Y en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables. Prepara nuestro corazón y nuestro entendimiento para que la palabra que ha de ser predicada sea sembrada en corazones fértiles, en tierra fértil, para que esa palabra, Señor, dé al 100 por 1 y que de esta manera podamos recordar por el Espíritu y en el Espíritu lo que nos hablaste hoy. Padre, entendemos que hay palabra profética para este lugar, por lo que te pedimos que nos alistes, que podamos tomar notas de las cosas que tú nos quieres hablar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Se puede sentar. Me gozaba al ver cómo cada hermano a su manera honra la labor que se ha realizado en este lugar. ¡Aleluya! Pero honestamente veía cómo hacían un copyright, una copia excelente de los movimientos corporales, anímicos del movimiento de la pastora. Pero lo más que me llama la atención es que en medio de todo se siente la presencia de Dios. Cuando llegué en el estacionamiento, estaba tratando de tomarme un poquito de café, y mientras estaban en el devocional, yo le comentaba a los que estaban afuera que afuera se sentía el Señor. Esto es una señal importante cuando Dios ha descendido a un lugar. Sus alrededores tienen que sentir a Dios. Lo mismo que está ocurriendo en la iglesia es lo mismo que tiene que ocurrir en tu casa, que los alrededores sepan que están en zona, en el terreno santo. Por lo tanto, tiene que haber un territorio que esté señalado para lo que es de Dios, y no es el templo. La bendición del Señor nos enseña en el libro de Deuteronomios, de Levíticos y de Éxodo. Nos enseña que la bendición de Jehová acampaba en todo lo que cubría en el desierto donde estaban las 12 tribus de Israel, pero le enseñaba a cada miembro de aquel pueblo que cuando entraran al lugar santísimo, al lugar santo, a los atrios, todos tenían que venir con reverencia. Por lo tanto, tenemos que entender que los atrios ya se considera territorio santo. Por lo tanto, cuando usted viene de camino, ya usted tiene que venir adorando y glorificando a Dios. Que cuando usted viene de camino, venga consagrándose en un común acuerdo con el Espíritu, para que el Espíritu de Dios siga obrando milagros. Yo quiero que entienda algo. Todavía hay periodo de milagros. Todavía hay mover de Dios. Todavía estamos en una temporada de los milagros. Mi Dios no tiene sombra de variación. El mismo de ayer es el mismo de hoy, el mismo de mañana. Y una de las cosas que me pasaba
quiero compartirlo en carácter de testimonio, es que hace unas semanas, si no me equivoco, dos, más o menos como el 16 de septiembre, que fue miércoles, me encontraba en el canal de Gille, por decirlo así, la cadena del milagro, y me encontraba en el programa de la hermana Gloria Velázquez. Recuerdo que Gloria me escribe el día antes y me pide que testifique de la grandeza de Dios con las cosas que han ocurrido en Yauco, con esto de los temblores. Mientras venía de camino le pedí al Señor que me hablara sobre qué cosas iba a predicar o qué cosas iba a anunciar. Y recuerdo que el Señor me habla de que hable sobre el libro de Habacuc, específicamente en el capítulo 3, cuando dice: aviva la obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En esto me llama la atención porque el Señor me menciona lo siguiente: yo voy a bendecir aunque exista un periodo de crisis. Yo voy a prosperar aunque exista un tiempo de pandemia. Yo voy a ensanchar aunque exista un periodo de luto. Y esto es algo interesante porque Habacuc peleaba con Dios, por decirlo de una manera, protestaba con Dios o entraba en una disputa, en una orientación, en una pregunta hacia Dios. Porque ¿cómo es posible que tú, siendo Dios, nos has hablado de la idolatría que este pueblo tiene, nos has hablado de la problemática que tiene este pueblo, y tú nos vienes a decir que nos vas a llevar al cautiverio? Reconozco y entiendo que el pueblo está en pecado, reconozco que el pueblo está mal, pero nos tienes que llevar al cautiverio, nos tienes que llevar al proceso del dolor, nos tienes que llevar al proceso de ser arraigados de nuestra tierra, de nuestra parentela, y llevarnos a tierra extraña. Lo increíble de esto es, lo irónico de esto es, que la voluntad de Dios estaba sacarlos de la tierra de la bendición. Estaba expatriarlos, sacarlos fuera del territorio. Pero el profeta entendió que el justo por la fe vivirá. Y donde hay un justo, no importa cuál sea el panorama, porque por la fe vivirá. No importa cómo esté el ambiente, yo voy a vivir. No importa cómo esté la circunstancia, Él prometió, Él cumplirá. Y a veces se nos olvida. Por eso es que Él termina el capítulo diciendo: aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no haya los recursos necesarios, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. En el Dios de mi salvación. No importa cuál sea el periodo, no importa la circunstancia, yo he aprendido que mi simiente está en la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Y me llama la atención porque mientras yo estoy hablando estas palabras, comienzan las cosas, el teléfono a sonar. Comienza el teléfono a sonar. Peticiones, peticiones y peticiones. Y una de las cosas que me llama la atención es que Gloria, la hermana Gloria, anunciaba unas cosas para el ministerio. Solo un papel entró de eso, para unas mascarillas. Todo lo demás era peticiones. Y esto es lo que quiero que tú entiendas hoy. Tú estás en la provincia de la bendición, mientras otros están en tierra árida. Tú estás en periodo de ensanchamiento, mientras otros están en luto. Tú estás en tierra de expansión, mientras otros están enterrando a sus muertos. Y eso es algo que me preocupa de la iglesia, que estando en bendición no están predicando su herencia. Esto es algo que me impacta, porque hemos olvidado en el Dios en el cual estamos creyendo. Estamos olvidando cuál es el Dios a quien estamos hablando. Entonces me llama la atención, porque en medio de todo estamos pendientes a qué cosas van a ocurrir. ¿Sabe algo, iglesia? ¿Sabe algo? A veces no nos damos cuenta de dónde estamos parados.
cuenta lo que Dios quiere hablarnos hoy. Hoy venía pensando y el Señor me hablaba. Tiene que venir un extranjero para ser bendecido. Tiene que venir uno que no es parte de Israel para que reciba herencia. Tiene que venir uno que no estaba en el linaje de los hebreos para recibir territorio. Y la gente no se ha dado cuenta. Y mientras el Espíritu de Dios me hablaba de Jabes. Jabes significa maldito. Jabes significa uno que está seco. Jabes significa uno que fue nacido con dolor. Por lo tanto, cuando Jabes fue profetizado, no estaban hablando de alguien que era bueno. ¿Sabes quién le puso el nombre? Alguien que era bien cercano. No era alguien de lejos. No era alguien de tierra extraña. No, fue su propia madre la que sentenció a Jabes. El propio linaje maldijo a Jabes. Cuando la madre de Jabes provocó que naciera, entonces ella misma lo llamó maldito, seco, rocas, flores áridas, terreno que no prospera. Qué increíble. No fue un extraño, no fue alguien de lejos, fue su propia madre. Qué interesante. ¿Cuántas veces alguno de ustedes ha escuchado que alguien ha dicho: tú no vas a crecer, tú no vas a prosperar, tú no te vas a ensanchar, tú no te vas a multiplicar, tú no vas a poder alcanzar lo que quieres? Alguien profetizó sobre ti que no lo ibas a lograr. Pero ¿sabes qué? Jabes entendió algo. Jabes no puede ir a buscar una bendición en alguien en quien no se puede. Jabes se cansó de estar maldito. Y usted se ha cansado. Usted, hay una frase muy popular por ahí: ya te ha llegado el término que te has hartado. Estoy harto, pero no de odio, nada. Estoy harto de esta situación. Estoy que ya no aguanto más. ¿Te has dado cuenta? Jabes llegó el momento en que se cansó. Y dice el primer libro de Corintios, capítulo 4, versículos 9 y 10. Nos dice: oh Jabes. Jabes se recordó del Dios de los hebreos. Jabes se piensa que era un ceneneo, descendiente de tribus que estaban con anterioridad en aquel territorio antes que fueran conquistados, pero que en el proceso de la conquista, por los pactos que se hicieron con Josué y con aquellos descendientes, se quedaron familiares, gente que no tenía derecho a herencia. ¿Sabes qué? Un impío alcanzó una bendición que era de un hebreo. Un impío alcanzó una bendición que no le correspondía, que no le competía, que no era para él. Y Jabes ve cómo Dios bendecía a los hebreos, cómo Dios cumplía al pie de la letra su bendición en los hebreos. Detalles interesantes. Jabes reconoce que no puede cambiar por sí mismo su mañana, pero él dice: oh Jehová, si tú me dieras bendición. Jabes está reconociendo que no puede haber algún otro método sino que el Dios de los hebreos, Yahweh, Elohim, el Eterno, cambie el panorama profético del cual está maldito y se ha convertido en territorio y en vida de bendición. Por eso él comienza su oración diciendo: oh Jehová. El oh significa un lamento. El oh significa que yo me encuentro en una situación que nadie me puede arreglar. Qué increíble, dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición. Jabes reconocía y sabía que Dios no tenía que bendecirlo. Dios no estaba obligado a cumplir un pacto que no era más que con los israelitas. Pero él invoca al Dios de los hebreos y le dice: oh,
reconozco que estoy mal, reconozco que soy maldito, reconozco que estoy perdido. En su luto, en su dolor, Él dice, oh, si tú, oh Jehová, me dieras bendición, si tú cambiaras el panorama, si tú cambiaras todo lo que está a mi alrededor, si tú rompieras lo que me está robando el gozo. Por eso es que el salmista dice que no se aparte de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay gente que es rica, pero su corazón está pobre. Hay gente que lo tiene todo, pero está angustiado, deprimido. Entonces yo te pregunto, ¿Jabes no tendrá cualidades de alguno por ahí? ¿No habrá alguno por ahí que se sienta familiarizado con Jabes? O si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio. Y yo te pregunto, ¿qué territorio? Si Jabes no tenía herencia, ¿qué territorio? Jabes no era descendiente de ninguno de las tribus de Israel, por lo tanto no tenía ni pie ni pisada. No tenía casa, no tenía finca, no tenía viñedo, no tenía nada. Él no tenía derecho a comprar tierra porque él no era un hebreo, él era un extranjero. O si Dios te diera bendición. Yo observaba la iglesia, Señor, qué iglesia tan pequeña. Y si ellos entendieran que tienen herencia. Aleluya. Aleluya. ¿Estás entendiendo que Dios está hablando, verdad? Gloria a Jesús. O si me dieras territorio. Y después le dice, y si tu mano estuviera conmigo. En este término, Jabes se está comprometiendo con Dios en servirle. Y le dice, yo necesito que tú estés conmigo. Mira, en un momento dado, yo hablaba con el Señor. Y yo le decía, yo no quiero que tú camines conmigo. Hermano, pregúntase otra vez. Sí. Yo le dije a Dios, yo no quiero que tú camines conmigo. Porque nosotros los seres humanos tenemos una forma de ver las cosas y a veces no las entendemos. Si yo camino si la pastora camina conmigo, la pastora se tiene que someter a mi manera de caminar. Si voy rápido, si voy lento, o va para donde yo vaya. Si yo me quiero ir de shopping, ella como camina conmigo tiene que asumir la postura de hacer todo lo que yo haga. Pues yo le decía a Dios, yo no quiero que tú camines conmigo, porque si Él camina conmigo, entonces yo hago lo que me da la gana. Y hay gente que ese es el problema, quieren que Dios camine con ellos, pero viviendo en pecado. Y la Biblia es que Dios no camina ni habita donde hay pecado. Aleluya. Ahora es diferente. Y yo le decía, Señor, por eso es que yo no quiero que tú camines conmigo, yo quiero caminar contigo. Porque cuando yo camino contigo, yo me tengo que santificar. Si yo camino contigo, te tengo que buscar. Si yo camino contigo, yo me tengo que reunistar. Tengo que renunciar a muchas cosas que yo sé que a ti no te agradan. Y entonces tengo que cambiar mi estilo de vivencia simplemente para que tú manifiestes tu amor y tu gracia. O si me diera bendición, ensanchara mi territorio. Si tu madre estuviera conmigo y me libraras del mal. Él estaba haciendo un pacto con el Eterno. ¿Y por qué yo te traigo este mensaje? Te decía que aquellas llamadas me sorprendieron. En años anteriores, cada vez que he ido a la cadena del milagro, lo más que llaman es para ir a predicar. Hermano, lo vimos y lo queremos en una campaña. Hermano, lo vimos, queremos que venga a este lugar. Pero en esta ocasión fue diferente. Todas las llamadas en los diferentes programas retransmitidos eran diferentes. Estamos pasando por una depresión, mi hijo está en el hospital, mi familia está en esto, mi familia está en lo otro. Hay una necesidad tan grande que la iglesia no se ha dado cuenta de la labor que debe hacer. Y ahora es que yo voy a tocar aquí un tema que muchos tal vez se les vaya el gozo. Qué bueno que lo busquen,
dice que es de Dios, que tienen llamado, que son ministros, que esto y que lo otro, pero cuando viene la prueba, la salsa y el guacayán, ¿verdad que sí? A huir. Patitas para que te quiero y a correr se fue. Oye, mi hermano, no es lo mismo que pasó con Gedeón. Yo me siento como si yo estuviera viendo el episodio de Gedeón en el año 2020. De marzo para acá. Eso es lo que yo he visto. Ver cómo Gedeón tiene que salir a conquistar a los madianitas, a destruir los madianitas. Y de repente, mucha gente que decía que era cristiana, que era aleluya, que era pentecostal, que era gente que buscaba a Dios, gente que decía que confiaban en Dios, gente que decían que habían visto milagros de Dios. Cuando le vino a la chu, alaba, parecían gatilleros rápido con el alcohol. Mejor que el viejo este. Y cuando vieron todo esto, ¿qué sucedió? Es que la Biblia me dice que Jehová le dijo a Gedeón: con el pueblo que tú tienes no puedes conquistar. Dile que los que tienen miedo, ¿qué le dijo? Váyanse al campamento, váyanse a su casa. Y yo pregunto, Gedeón en este tiempo no se lo dijo porque ellos se lo atribuyeron y a la iglesia no llegaron. Es que ahí se me pega el COVID. ¡Aleluya! Se te fue el gozo a mí, no. Es que se me pega el COVID, pero se va de shopping. Es que este encierro me tiene mal, yo tengo que dar una vuelta por ahí. Pero a la iglesia no viene ni a cantar un coro. Y se quedaron como 10,000. En Puerto Rico se quedaron un montón. Dios ha sido tan bueno que no ha venido por la iglesia en un COVID. Parece que le di en la llaga porque nadie alabó. No vino un COVID porque si no, solo aparecían 300. Ay, hermano, que hay que cuidarse. Yo no te estoy diciendo que tientes a Dios, no estoy diciendo que no te cuides, pero te lo voy a decir de la manera bien sencilla. Si Dios quiere que tú pases por el proceso de enfermarte, aunque te cubras y te revistas y andes cubierto de pies a cabeza, si Dios quiere, y si Dios no quiere. Pero como hemos olvidado que mi vida está escondida en Dios y que Él tiene el control absoluto de mi vida, es que hemos perdido la confianza en Dios. Y la iglesia de este tiempo ha perdido la confianza en su Dios. Y entonces lo que tenemos es un pueblo idólatra. Eso es lo que tenemos. Gente que no ve los pastores cuando daban sus cultos por Zoom, pero se ponen a ver predicadores que no se sabían si viven en santidad. Alaba. Y yo lo veía preocupado. Hermano, ¿por qué estoy trayendo de esto? Porque quiero que entiendas por qué Dios le habló a Jeremías sobre la idolatría. Mi pueblo me dejó a mí. Y se fueron a cavar para ellos cisternas rotas y vacías, que no tienen fuente de agua, ni fuente de agua para que salte para vida eterna, no. Se fueron a cavar cisternas rotas y vacías. Han puesto su confianza en lugares que no tienen que ponerlos. ¿Se te fue el gozo? Ay, hermano, es que ya yo no sé qué hacer. Es que el problema es vuélvete a Dios y pon tu confianza en el Señor. Él no falla. Él no falla. Dios no falla. Pero la gente ha perdido la confianza en el Señor. La ha perdido, hermano. Mire, le voy a contar un chistecito. Los otros días yo estoy caminando de vez en cuando por las tardes o por las mañanas, depende del tiempo. Tenía que buscar algo y no sabía dónde había dejado la cartera ni las llaves.
Y fui al cuarto, y fui a la sala, y fui al escritorio. Y yo me digo a mí mismo, ¿para qué voy a seguir buscando si yo le puedo preguntar a Dios y Dios me revela? Gloria. Porque yo quería irme a caminar rápido. Señor, ¿dónde dejé las llaves? En el baño está el sitio. Voy al baño, levanté una toalla y estaba la llave en la cartera. Y dije, Señor, gracias. ¿Sabes por qué te traigo este ejemplo? Porque la gente no ha aprendido a tener comunión con Dios. Y la comunión es algo que sobrepasa el entendimiento de la oración. Voy a volverse a repetir. La comunión es algo que sobrepasa el entendimiento de la oración. Porque tú estás tan conectado con Él que Él te habla en cualquier momento, te visita en cualquier momento lo sientes. Hay gente que para sentir a Dios tiene que poner canciones para escuchar la melodía, para sentir a Dios. Cuando usted está orando, ahí vamos a ver si siento a Dios. No, pero cuando usted aprende a tener comunión con Dios, en el trabajo Él se manifiesta, en la fila del supermercado se manifiesta, en la fila del banco se manifiesta. Te voy a contar otro testimonio. Aleluya. Me fui a caminar ayer en la tarde. Y mientras caminaba el Señor me habla. Y me muestra una visión de una doctora en psicología con quien estoy haciendo la práctica. Me muestra la visión. Y me muestra una situación. Pero usted ve que tiene controlado. Tiene ordenado, perdón. Y yo le digo, Señor, yo no sé la situación de esta doctora, pero tú la conoces. Él me mostró y yo aproveché y oré. Irónicamente, hoy durante la mañana teníamos práctica de manera virtual, terapias virtuales. Qué irónico que somos 5 estudiantes, y solamente nos conectamos a la hora de la terapia. El paciente, la doctora y yo. Terminamos la sección terapéutica y la doctora me empieza a decir todo lo que estamos bregando con el DSM-5, el libro de diagnósticos de trastornos y todo lo demás. Y de repente ella empieza a contarme una situación y yo le digo, doctora, no me siga hablando, porque entonces no va a creer lo que yo le voy a contar. Y ella me dice, ¿por qué tú me detienes? ¿Por qué me interrumpes? Y le dije, es que Dios me habló ayer mientras yo caminaba con Él. Mientras yo caminaba, Él me mostró una visión. Y usted tiene este problema, esta situación y esto. Y ella empezó a llorar. Me dice, no te lo puedo creer. Yo decía, sí, es que yo conozco un Dios que habla, que revela, que muestra. Yo conozco un Dios que hace milagros. Yo conozco un Dios que se hace presente. Le doy el mensaje. Porque Dios sé yo dándole mensaje. Gloria. Y después me dice que yo soy aleluya también. Que yo te quiero contar con esto. Cuando tú aprendes a tener una comunión con Dios, Él te va a visitar en cualquier momento. Ejemplo de esto, dice la Biblia que Dios caminó con ángeles de camino para detener una obra y hacer una acción en Sodoma y en Gomorra. Pero cuando Abraham vio a aquellos personajes, Abraham sabía quién era el Señor. Él no le habló a los ángeles, Él le habló a su Señor. Has pasado por aquí para esto. ¿Qué te quiero decir? Cuando tú tienes comunión con Dios, tú sabes que algo grande va a ocurrir. Tú conoces que algo extraordinario va a pasar. Qué increíble que el libro de Jeremías comienza Dios a hablarle sobre el pecado de idolatría que tenía el pueblo. Y comienza a mencionarle de las circunstancias por las cuales habían conllevado a que el pueblo fuera llevado al cautiverio. Qué increíble. Pero comienza a dar un detalle, un panorama distinto. De un momento que está hablando sobre juicio, allá el libro de Jeremías, el capítulo 17. Y se va a encontrar
que en ese capítulo Jeremías está recibiendo un mandato de Dios y comienza a explicarle por qué el corazón del pueblo estaba en pecado. Pero cuando llega al versículo 7 y 8, hay un cambio de postura. Hay un cambio. Y Jehová comienza a decirle, y toca al profeta y le dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Mientras que le acababa de decir que el pueblo que ha pecado por idolatría tiene unas consecuencias, cambia el mensaje para hablarle al que confía en Dios. Eso es algo que a mí me choca en este tiempo. Hay una supuesta iglesia que dice que confía en Dios. Hay una supuesta iglesia que cree en los milagros. Hay una supuesta iglesia que se santifica. Hermano, pero usted está atacando a la iglesia de Cristo. No. Yo estoy atacando a la que dice ser y no es. Y eso es lo que yo quiero que entiendan. Te voy a contar un secreto de la santidad. Te voy a contar un secreto de la santidad. Yo hablaba con un viejo pastor y el pastor me dice: ¿tú sabes cómo es esto de la santidad? Esto es bien fácil, pastora. ¿Cuántos de ustedes, cuando tienen frío, parecen pollitos mojados escurriéndose con el sol? ¿Verdad? Que cuando salen del río, de la playa, donde te hayan metido, buscan el sol para calentarse porque tienen frío. Y el sol le comienza a bajar los niveles del frío y comienza a darle calor. Pero cuando es mucho el calor, se van a buscar una sombra. Pues hay gente que cuando tiene pecado y necesita sanarse, sale a correr y se presenta en la presencia de Dios, y la santidad comienza a calentarlo, comienza a limpiarlo. Pero llega el momento en que ya no quieren más y se van a esconder en la sombra, pero en una sombra que no es del Espíritu. Y este pastor me decía: esto es bien fácil, vivir en santidad. ¿Sabes cómo? Camina hacia el sol. ¿Cómo es esto? Camina hacia el sol. Mientras más te acercas al sol, más te vas a quemar. Pero más vas a resplandecer. Mientras más tú caminas al sol, más resplandece, más te quema. Mientras más tú te acercas a Dios, escuche bien, mientras más te acercas a Dios, tu humanidad, tu personalidad pecaminosa, lo que está escondido va a salir a la luz y vas a entender cuán pecador eres, pero también vas a experimentar la gracia, vas a experimentar la misericordia, vas a experimentar el amor de Dios. Mientras más te acercas a la gloria, a la presencia de Dios, mientras más te acercas a Dios, más se te revela que tienes que arreglar, que tienes que corregir. Por eso es interesante, porque serás como árbol. Como árbol. No te vas a plantar tú. No. Te va a plantar Él. No donde te dé la gana, donde a Él le dé la gana. No como tú quieras, no, como Él quiere. Pero mira cómo sigue hablando sobre la confianza. Junto, porque serás como árbol plantado junto a las aguas. Aguas es tipofonía, simbolismo de la manifestación del Espíritu. Que junto a las corrientes echará sus raíces. En otras palabras, te vas a fundamentar en un mover del Espíritu. Y no verás cuando viene el calor. ¿Sabes por qué no te vas a padecer por el calor? Porque como tus raíces están en el Espíritu, tú vas a ver que aunque digan el pronóstico, los que confían que en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Ay, hermano, pero es que yo llevo tantos años en el Evangelio y si está seco es que no estás plantado donde debes. Si tus raíces no tienen agua es que estás
estará verde. No un día, no 2 días, no 3. No, sino que te dice, y cuando venga el periodo de sequía, no te fatigarás, ni dejarás de dar fruto. Puede venir lo que venga, pero los que confían en el Señor no tendrán temor de nada. Y eso es algo que me impacta de la iglesia. Es que Dios ha hablado que viene terremoto. Y Dios me ha hablado que viene pestilencia. Y Dios me ha hablado que viene esto, que viene lo otro. Y Dios le puede hablar al profeta y el profeta va a dar aviso al pueblo para que el pueblo esté preparado, pero no para que tenga temor. Y ahí es donde yo veo un pueblo que carece, porque el pueblo puede entender lo que Dios está avisando, pero sabe que Dios está hablando y que yo confío en el Señor y no tendré temor. No tendré temor. Pero la gente, perdónenme. Yo estuve predicando en una iglesia en Guayanilla. Perdónenme que para aquí. Estaba predicando en una iglesia en Guayanilla. Y empiezo a hablar del terremoto que Dios me había mostrado. Yo vi una señora que empezó: ay, va a temblar otra vez la vieja. Ay, entonces esto se hunde. ¿Dónde tú has confiado? Aleluya. Podemos buscar los 1000 diagnósticos para entender la patología, el trastorno que pueda tenerse. Ok, eso lo dejamos en salud. Pero la iglesia no tiene la paz del mundo. La iglesia tiene la paz que Cristo nos da. Entonces, ¿por qué te hablan de un huracán y rápido empiezas a ir que la casa se va? Y la casa es de cemento. No sé si me están entendiendo. Lo estaba predicando los otros días en una iglesia en Lares. Y el Señor me muestra una visión que al lado izquierdo, por allí en el monte, vivía una bruja. Yo, y como yo tenía tantas ganas de predicar y Dios me la mostró antes de empezar a predicar, yo le digo a la iglesia: miren, mi hermano, para esta dirección hay una bruja que está molestando a la iglesia. Si la bruja no se convierte, se la lleva el diablo. Pero yo vine a predicar a la iglesia. Hay gente que Dios le habla: mira, te están haciendo un ataque de brujería. Pues entonces es para que dobles la oración. Que te están pidiendo para cortarte la cabeza, tírate de rodillas, comienza a orar. Y la gente empieza: hermano, mire, mi hermano, me han llamado a veces: hermano, que usted me quiso decir con el mensaje. Hubo una que me llamó una vez y yo dije: eso es fácil, arrepiéntete. Porque hay gente que como que tienta. Yo siempre cuento esa historia, yo aquí se la he contado, de aquella hermanita que molestaba tanto al pastor con los sueños y con los sueños y con los sueños. Y ya el pastor estaba hasta aquí. No puedo hacerlo con la mascarilla, pero estaba hasta aquí. Pastor, yo soñé que tenía una naranja, una china en una mano y mondá y la otra no. Eso es fácil, chúpate una lo que te monda en la otra. Porque ya tenía el pastor hasta aquí. Ay, pastor, que yo tengo una situación. Y el pastor ya hasta aquí. Y el pastor le predica de fe. El pastor le predica de confianza. El pastor le predica de echar para adelante. El pastor, tengo mis hijos más. ¿Sabes qué? Te estás hartando del fruto del cual vociferas. La Biblia dice: y de su fruto comeréis. Si tú te pasas diciendo que la familia tuya te la está llevando el diablo, tú estás profetizando que se la va a llevar. Pero si tú te dices: aunque la realidad es esta, pero
con un hermano. Y le decía, Dios me dijo algo. Y él me miraba y yo decía, este no entiende lo que le estoy diciendo, pero yo necesito decírselo a alguien. Voy a una iglesia, voy a un culto en una casa a predicar un sábado. Termino de predicar. Me tiro de rodillas y veo a un hermanito y dice, hermano, ¿puedo orar por usted? Yo sí, ore, yo no tengo problema. Y empezó a orar. Y empezó a profetizar. Y yo le digo, Señor, si esto es tuyo, he aquí tu siervo, oye, pero si no es tuyo, cállate la boca. Y empieza a hablar. Y me empieza a hablar de unas cosas que solamente Dios y yo las sabíamos, que las había presentado en oración. Y Dios empezó a darme testimonio que había escuchado mi oración. Y de repente me dice, me has preguntado por los milagros. Y esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero testificar. Pues voy a volvérselo a repetir. Esto es lo que yo quiero testificar, para que su nombre vuelva a ser glorificado. Y él me dice, vas a ver milagros así, 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 así. Y empezó a hablarme de milagros. Y yo, gracias, Señor, tú ya es la gloria. Pero él me dijo una frase más de 10 veces. Y esa frase a mí me impactó. Si yo te digo, pastora, porque tú me crees, porque tú me crees, porque tú me crees, ¿qué me está diciendo? Tú vas a ver algo porque me creíste. Y es lo que está confirmando es, tú tienes la fe para ver lo que yo te dije que vas a ver. Y yo comencé a llorar, ¿sabes por qué? Porque yo comencé a preguntar, ¿y tu pueblo tendrá la fe? Mira que hasta el celular me dijo, buena pregunta. ¿Y el pueblo de Dios tendrá fe? ¿Tienes la fe suficiente para ver que tu marido Dios lo rescata? ¿Tienes la fe suficiente para ver cómo Dios salva a tus hijos? ¿Tienes la fe suficiente para ver que Dios te da lo que estás pidiendo? ¿Tienes la fe? Son 8 años. 8 años, ¿verdad? Sí, porque veo el 8 al lado, porque no sea divino. Pero ahora yo te pregunto, ¿tú sabes lo que significa 8 años? Pues si no sabes, te lo voy a explicar. 8 años significa nuevo principio. ¿Tú no sabías eso? 8 años significa un nuevo principio. El año séptimo significaba perfección. Dios te perfeccionó, y siempre que viene un año nuevo, un periodo nuevo, siempre se desata una guerra. Y tu guerra es que tienes que salir de aquí y tienes que expandirte. Antes había hablado. Aunque no van a querer, y que Dios me habló, yo me voy a expandir. Dios me habló, yo voy a prosperar. Dios me habló, yo voy a crecer. Hay hermanos que te van a poner la piedra y Él es suficiente para guardarme. Él es suficiente para darme la provisión. Él es suficiente para limpiar el camino. Él es suficiente. Y si Él es suficiente, ¿por qué yo estoy preocupado? Y voy concluyendo. Antes de llegar aquí, llamé a un amigo mío pastor de Estados Unidos, el pastor Benji. Le dije, Benji, tengo que contarle esto a alguien. Dios me está hablando de un mensaje que voy a predicar en una iglesia. Y me habló de ser bendecido. Pero tú sabes lo más que me impactó. Escucha bien esto. Pastor, escucha bien esto. Escucha bien esto, iglesia. Que a todos los que están en la
bendecidos. Y te lo voy a explicar. Estando en el desierto, Dios bendijo con bendición especial a 70 que le dio del Espíritu que tenía Moisés. Dos que creyeron en el Señor pudieron entrar en la tierra de la bendición. Ahora te voy a hablar sobre el cautiverio. Unos jovencitos que fueron llevados a Babilonia, Dios los bendijo delante de todo el mundo, de todos los sátrapas, de todos los inteligentes. ¿Sabes qué? Te tengo que contar un testimonio que no es mío. Mami es loca leyendo libros. Usted sabe lo que estudian psicología, trabajo social, hay algo que se llama IQ. Eso se refiere al nivel de inteligencia. Nivel de inteligencia. Este hombre, dentro de lo que es el renglón, lo que es la norma, es que todos tenemos que pasar todos para no tener un diagnóstico de discapacidad intelectual, lo que antes le decían retraso mental. Todos tienen que ser más de 70, y esa es la norma, de que todos tenemos una inteligencia estable. El detalle interesante es que él, este hermano que me contaba mami, comenzó a orar, y escuche bien lo que le voy a decir. Comenzó a orar y le dijo: Dios, yo necesito que tú te metas en mi genética. ¿Cuál es el problema de la genética? Que si no está correcta la genética, alguien puede tener algún tipo de problema. Y él empezó a orar de esta manera: Señor, métete también en mi genética. Yo necesito que tú conectes con la sangre de Cristo lo que esté mal y tú lo sanes. Dame sabiduría, dame capacidad, dame intelectualidad. Escuche bien. Él se hizo una prueba métrica, que es una prueba que mide lo que es la inteligencia. Escuche bien. Y tenía un porcentaje. Cuando él comenzó a orar de esta manera, al tiempo se vuelve a hacer una prueba métrica y había aumentado 10 veces más. 10 veces más. Y se lo va y se lo cuenta a su esposa. La probabilidad es que eso no puede ocurrir. ¿Sabe lo que le dijo su esposa? Eso está en la Biblia. ¿Cómo? Eso está en la Biblia. Pruébalo. Dice que le fue dada una sabiduría mayor y 10 veces más le fue dada a Daniel. Porque ¿saben lo que hizo Daniel? No se quiso contaminar. Se quiso guardar para el Dios de los hebreos. Te lo voy a probar con la Biblia. Dice la Biblia que los hombres más fuertes estaban en el pueblo hebreo y que las hijas más hermosas estaban en el pueblo hebreo. ¿Puedo bajar? ¿Qué me voy a bajar? Hello, escúchame, varón. Estoy hablando al varón soltero. Si las más lindas están en el pueblo hebreo, ¿qué hace viendo Filistea? Santo. Jovencita, hello. Se fueron los amenes. Si tú quieres un fortachón, no lo busques levantando pesas, búscalo en la casa de Dios, que es fuerte. Nos meten unos revoluciones. Ay, es que ese es el que me gusta a mí, sí, el del diablo. El que te va a dar bufeta. El que te la va a pegar con casi medio barrio. El que te va a dejar preñar. Ah, ese es el que te gusta a ti. Ah, es que yo quiero una que tenga curvas de guitarra. El problema es que la toca todo el mundo. Se te fue el gozo, amigo. Porque ahora hay un feminismo que dice que la mujer puede hacer lo que le da la gana también.
diciendo una ley del mundo, una ley anglosajona, cultural, que dice prueba y te quedas con el que mejor. Esa es la mentalidad de la juventud de este día, de este tiempo. Y yo te pregunto, nosotros los pastores no podemos hablar de esto para que después nos vengan a traer problemas de matrimonios disfuncionales porque no supiste esperar, porque no supiste esperar. Y te tienes que ver en procesos de corte, llorar lágrimas de sangre por apurar, por apurar. Hello. Lo que pasa es que como hay un espíritu de Sansón, se te fue el gozo, hermano. Y lo voy a decir, y que está grabando por ahí, lo voy a decir bien. Hay una fiebre diabólica en los muchos predicadores que cambian de esposas como si fueran de trading. Es que esa no era. Pues quédese solo porque eso es lo que dice la Biblia. Se fueron los amenes. No se preocupe, cada vez que yo estoy pelando la vianda para que no se ahogue. Ah, pero es que eso no lo puede decir un hermano que no le den en el día del aniversario. Pues no. Es que te lo tengo que decir porque yo sé lo que es el corazón pastoral. Aleluya. Esa carga se la lleva el pastor para hablar. Señor, mira, este cabezón, este terco, este necio, que no le encuentro palabras, Señor, porque es que soy un desobediente. Habiendo israelitas aquí en el campamento, y se van allá donde está el mundano. Mira, Señor, ten misericordia, revélatele. Y el Señor dice, sí, pero vas a revelar con un buen barazo para que te enderece. Predicaba en una iglesia y el Señor me agajó. Eso es mi saque varones, que son mongoloides. ¿Sabes lo que es una persona mongoloide? Que deja que la mujer lo haga todo. Se te fue la mente. ¿Sabes dónde está eso en la Biblia? En el espíritu de Acab. No puedo comprar la tierra. Quédate ahí, nene, que yo voy a resolver por ti. Tú eres el sacerdote, deja la ñoñera, deja la flojera y ponte a trabajar. Que cuando salgan de aquí a conquistar, ustedes van a estructurarse, ustedes van a ensanchar un territorio que van a ser de bendición. ¿Saben por qué? Fueron los primeros, pero no serán los últimos. Y ustedes van a ver cómo Dios va a traer a otro, porque aquí ya no caben. Si Dios les da un avivamiento, ¿dónde va a meter la gente? Piénselo. Que el Señor te siga trayendo brujas. Y brujos también. Para que avancen a salir. Ay, que no están haciendo la queja. ¡Qué bueno! Porque que vamos para la victoria. No lo lavaste ahí porque sabes que significa que te va a costar trabajo, ¿verdad? Pero te va a costar y vas a ver la victoria. Dios está hablando en esta iglesia y yo no sé si lo está entendiendo. Ay, hermano, que se nos va a hacer difícil. Y Dios tiene dos opciones. O te mueres en el desierto por no poder entrar, o haces como Caleb y como Josué y te pones a trabajar para que puedas ver la herencia. Y estoy dejando el postre para que se vaya harto. Ay, es que la pastora, el Señor me dijo que te dejara para último. Es que la pastora está en alcahueta. ¿Estás seguro? Hay un momento dado en que la oveja, casualmente, llega un momento en que la oveja no ama. Esto es algo casual, no es una regla normal. Hay un
momento dado en que un corderito va a ser menospreciado por la oveja. Escuche bien. Y la oveja va a despreciar a su propia cría. Entonces entra la función del pastor. El pastor toma el corderito, se lo lleva para la casa, comienza a alimentarlo, comienza a cuidarlo. Y ya cuando el corderito es suficientemente fuerte para volverlo a poner con la manada, lo hace. ¿Qué sucede? El pastor sigue siendo el mismo con todo el mundo. El pastor sigue siendo igualitario con todo el mundo. Pero cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste que tomar. Cuando estuve desnudo, me vestiste. Y el cordero comienza a desarrollar unas características de agradecimiento. Va a ser la más pegajosa o el más pegajoso. Va a ser el más atento. Porque cuando tuvo necesidad, recibió unas gracias que no merecía. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces dentro del pueblo hay ovejas que por las necesidades extraordinarias que tuvieron, la pastora le dio unas atenciones necesarias que ellas van a saber agradecer toda su vida.